Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor siga llenando sus corazones de la gracia que nos dio el Espíritu Santo, que le dio a nuestra Madre María. Que esa gracia siga siendo esa presencia viva de nuestro Padre Dios, porque la gracia es presencia de Dios. Y si es presencia de Dios, nuestra comunidad se llama Shekinah. Y Shekinah en hebreo significa presencia de Dios. O sea, ¿qué te parece? O sea, que es gracia, que es presencia de Dios. Qué alegría saber eso. Bendito sea el Señor. Vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad. Por favor, Moni, me acompañes con la oración para que este momento sea sagrado, sublime y bendecido, y que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea el Espíritu Santo el que nos regale la palabra viva, que Él nos dé y nos nutra con su amor infinito. Mi amor, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, grande Dios y todopoderoso, Señor misericordioso, a ti te alabamos y te bendecimos, a ti te glorificamos, te damos gracias, Señor. A ti te damos gracias por cada nuevo amanecer, por el milagro de la vida. A ti te damos gracias porque nos tienes o nos das una familia, Dios. Gracias por sus vidas de todos nuestros familiares. Gracias, Padre Santo misericordioso, por cómo nos cuidas y nos concedes todas las cosas que necesitamos, Señor. Nos cuidas de no tener aquellas cosas que nos hacen daño. Gracias, Padre Santo, porque eres un Padre perfecto, amoroso. Te alabamos, Padre Santo, por todas esas cosas, Señor. Gracias, Señor misericordioso, por nuestro trabajo, Dios, porque gracias a ese trabajo nosotros podemos tener bendiciones. Perdónanos, Señor, por todas las veces que nos quejamos del trabajo, que nos quejamos de las circunstancias que hay alrededor de ese trabajo, que nos quejamos de las jefaturas, Señor. Sabemos por medio de tu palabra que todas las autoridades son impuestas por ti, Señor. Entonces, Señor Padre Santo, tú esperas de nosotros la obediencia a Dios Padre Eterno. Gracias, Señor misericordioso, porque tú eres maravilloso, Señor bendito y adorado. Tú eres maravilloso para con nosotros. No solamente nos das trabajo, sino que nos provee, Señor, de todas las capacidades, habilidades, destrezas, Señor, que necesitamos para desempeñarnos en alguna labor, en alguna misión. Gracias, Señor bendito y adorado. A ti, Señor, te damos gracias, Señor, también por cada bendición que recibimos, porque como personas que somos necesitamos del cuerpo y este cuerpo necesita de alimentos y nos desempeñamos, Señor, en el aire, en el sol, en el calor, en el agua, en la tierra. Dios Padre Santo, y tú nos has provisto de todas las cosas, de todas las materias, de todos los alimentos, de todas las flores, de todos los animalitos, en fin, tantas cosas, Padre Santo. Perdónanos por no cuidar nuestro entorno y perdona por no cuidar el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, Señor. A veces exageramos, a veces realmente tenemos nuestro templo bastante descuidado, lo estamos destruyendo, Padre Santo. A veces ni nos damos cuenta, pero venimos con mucho tiempo en proceso de destrucción. Y tu palabra dice, ¿acaso ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo? O sea, ya nos está diciendo, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, Señor, perdónanos por no cuidarnos, por no ejercitarnos, fortalecernos, Señor. Padre Celestial misericordioso,
Nos ponemos en este momento en tus manos. Nos ponemos en este momento en tu presencia, para que seas tú, Señor, bendito y adorado, por medio de la sangre de Cristo Jesús, redimiéndonos del poder del enemigo, para que pueda la luz de tu palabra entrar en nuestra mente, para que nosotros podamos ser perdonados y seamos limpios, Señor, de tal manera que si tú nos llamas a tu presencia, Dios Padre eterno, podamos entrar en justificación, Señor Padre Santo, y aún para presentarnos delante de ti, hablar contigo, Señor, presentarnos justificados, Señor. Padre eterno, que nuestra vida sea una vida de santidad y que por medio del Espíritu Santo nosotros tengamos nuestro entendimiento abierto para que podamos comprender todas las verdades y las maravillas tuyas, y conforme a eso, Señor bendito y adorado, podamos vivir en la santidad para exaltarte, para adorarte, Señor, así como tú esperas, un pueblo santo, un pueblo tuyo, Señor. Padre eterno, nos ponemos en tus manos y tú háblanos a través de tu Espíritu Santo, que podamos entender tu palabra, que la guardemos y después de ponerla en práctica, la podamos proclamar a nuestros hermanos que también necesitan de tu presencia. Padre Celestial, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. ¿Qué palabra tenemos entonces para el día de hoy, mi amor? Bueno, hoy vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Vamos a estar en el capítulo 1 y vamos a trabajar versículos desde el 57 al 60 y el 80. Al 66, perdón. Del 57 al 66 y el 80. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarlo cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle por nombre el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre les dijo: no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron: no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder a favor de él. Y el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y este mensaje te va a fascinar. ¿Listo? ¿Por qué no escuchamos la voz de la mujer? ¿Qué te parece? Me llama tanto la atención, mi amor, de cómo el contexto de lo que pasó con Zacarías, ¿no? Zacarías dudó realmente de que Isabel estuviese en embarazo por la edad que tenían, porque es una edad muy avanzada. Y recordemos que la mujer, pues a los 45 a 50 años, más o menos ya, de por sí ya hay una tendencia para la esterilidad, ya biológica. 50 años, ¿verdad? 50 a 55. Y ella era entrada ya en años, ella tenía más o menos unos 60, 70 años, más o menos. O sea, ya era adulta. Y él de igual manera también. Entonces, que ella hubiese quedado en embarazo, pues él dudó. Y al dudar, entonces, ¿qué sucedió? Que el Señor le da la posibilidad de que él crezca espiritualmente, porque todo lo que se da es para la obra y la gloria de Dios. Y entonces él queda mudo.
y de por sí no podía, pues lógico que no podía expresarse plenamente, en plenitud, y no conocía el lenguaje de señas, todavía no habían inventado el lenguaje de señas, entonces de por sí era una persona muda. El sacerdote, un sacerdote maravilloso. Pero en su fondo yo pienso que había un poco de orgullo, y ese orgullo que había, de una u otra forma, fíjense cómo por tradición siempre se tenía la costumbre de colocar el nombre o del padre o el nombre de los familiares. No tenían que colocar otro nombre que no estuviese dentro del linaje de ellos o de la línea de ellos. Algo muy particular en los judíos. Y le colocaron el nombre, entonces querían que se le colocara el nombre de Zacarías. Pero fíjense cómo es de precioso mi Padre Dios, que a través de Isabel, ella siente en su corazón que se le debe llamar Juan. Entonces, obvio que igual que si tú lees a Job, siempre alguien va a venir, no, pero es que fue, ¿sí? Siempre a Job le decían, pero es que fue, que es que aquello, que es que usted cómo va a creer, que es que usted cómo va a hacer. Léete Job, que es súper lindo, como los amigos le daban una cantidad de mensajes, ¿sí? Igual que, por ejemplo, lo que pasó con el ciego Bartimeo. Pero cállate, tú que te vas a poner a hablar, mira que el Señor está ocupado, mira que tal cosa, cállate, ¿sí? Siempre van a haber voces que no te van a dejar realmente que la voz del Señor, que el mensaje que Dios te da a ti, se haga realidad en tu vida, Pero Zacarías pidió una tablilla porque ya estaba realmente siendo obediente. Y al ser obediente, el Señor le regala tan preciosamente nuevamente la voz. Pero fíjate, algo tan interesante. ¿Por qué Isabel siente que se debe llamar Juan? Porque ella está en esa unidad con el Espíritu Santo. Recuerda cuando la Virgen María llega y la saluda, y el niño saltó en su vientre, bienaventurada tú, llena eres de gracia. Dijo, Isabel le dijo, tú estás llena de la presencia del Espíritu Santo. Y de igual manera Isabel también es llena del Espíritu Santo a través de ese precioso embarazo lindo de Juan Bautista. Y entonces, ¿quién habla a través de ella? El Espíritu Santo, y le dice, se debe llamar Juan. ¿Y qué hizo Zacarías? Obedeció. No fue de su parecer, sino estuvo muy atenta a la voz de su esposa. Pongan cuidado lo siguiente. En las casas, ocasionalmente siempre nos han enseñado a los hombres ser los machos de la casa, los machos alfa. Y por las heridas emocionales que traemos, si fuimos abandonados, rechazados, maltratados, humillados, abusados, pues peor, porque entonces queremos prevalecer por encima de la mujer. Y queremos que la mujer simplemente sea, no esa mujer idónea, sino que sea nuestro trapito, ¿sí? Que sea un instrumento para nosotros. La utilizamos no como esa princesa, esa hermosa doncella, ese vaso frágil, esa hermosa gacela, como dice la palabra, sino que la utilizamos para nuestra propia satisfacción y queremos siempre nosotros prevalecer por encima de lo que ella nos diga. Y es real que cuando una mujer, eso sí es real, está en los caminos de Dios, la sabiduría de Dios siempre la va a estar utilizando. Pero cuando está en los caminos de Dios, porque va a saber qué decir. Cuando ella te dice, no lo hagas, pues hay que poner en consideración. No tanto por los miedos, porque en ocasiones hay personas que son muy conocedoras de Dios, pero a veces cargan con muchos miedos de su pasado. Pero hay que tener muy en consideración lo que la mujer te dice. Porque en ocasiones entramos en mentiras, en engaños, ¿y qué sucede? Pues que vamos a caer en esa mudez espiritual. ¿Y qué quiere decir esa mudez espiritual? Que no fluye la parte espiritual, que nos forzamos por tratar de llevar el mensaje, pero no fluye. Entonces nos ponemos a inventar una cantidad de cuentos chinos, una cantidad de teorías humanas, pero no hablamos de la palabra, no hablamos de lo esencial que es lo espiritual, no lo hablamos, no nos fluye la parte espiritual, por más que nos esforcemos. ¿Por qué? Porque hay una desobediencia
y no escuchamos a esa persona maravillosa que Dios nos colocó a nuestro lado. Esto es un mensaje para los hombres. Entonces, sí es importante que realmente escuchemos la voz del Señor. Claro que sí, Dios nos corrige, sí, nos corrige. Dios, ¿por qué? Porque Él quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y al no querer que ninguno de sus hijos se pierda, Él siempre va a estar, mi Padre Dios, haciendo que pasemos un momento, no de tribulación como tal, sino de enseñanza. Y ahí es cuando uno tiene que decir, uy, el Señor me castigó. No más que estar buscando el castigo, es que yo mismo me lo propicié. Y entonces, ¿por qué se da eso? Porque Él quiere que nosotros crezcamos. Porque la palabra dice en Hebreos, hermosa, dice que Dios es como aquel papá que ama, pero somos amados de Dios, no los corrige. Un padre que ama corrige a sus hijos. Por tanto, mi Padre Dios nos corrige. Y su forma de corrección, bendito sea mi Dios, siempre está buscando que nosotros seamos perfectos, no solamente buenos, sino perfectos. Y esa corrección hace que realmente nosotros empecemos cada vez más a buscar esa santidad que nos lleva a su presencia viva. Ser obedientes. Y a mí me llama tanto la atención precisamente eso, porque Zacarías escribe y en ese momento se da el milagro maravilloso nuevamente en él y todos quedan sorprendidos porque él volvió a hablar. Sí, no todos quedaron sorprendidos por el nacimiento de Juan Bautista, qué curioso, sino porque él volvió a hablar. ¿Sí? Y eso es una de las tendencias nuestras. Nos sorprendemos simplemente de lo que vemos, pero no nos sorprendemos de lo importante que es la espiritualidad, como sucedió con ese hombre que bajaron del techo, sus amigos, y entonces mi Jesús le dice, ¿qué es más importante? ¿Los pecados te son perdonados o más bien levántate, toma tu camilla y vete? Y todos se quedaron pensando que era lo más importante, la sanidad física, y no se dieron cuenta que lo más importante es la sanidad espiritual. Cuando allí el milagro de los milagros es primero la obediencia de Zacarías, porque le creyó al Señor, por fin creyó en Dios, imagínate siendo un sacerdote, y sobre todo el hecho de ese nacimiento hermoso, de ese predicador, de ese proclamador de la palabra, el más grande que ha habido en la tierra, imagínense, más grande que Moisés, más grande que de todos los mensajeros de Dios, ¿sí? Más grande que incluso el rey David, ¿sí? Más grande que Elías, uno de los profetas más fuertes que han habido, Juan Bautista. ¿Y qué había en Juan Bautista? Humildad, sencillez y obediencia. Cuando uno escucha, yo poco he escuchado que alguien predique sobre Juan Bautista, pero uno se pone a mirar qué humildad tan impresionante y qué autoridad para hablar, porque tiene una autoridad, una voz de trueno, fuertísimo, radical, pero era el más sencillo de todos los hombres. No ha habido en la tierra un hombre más sencillo que él, pero él es el más grande. Dice, él en la tierra el más grande de los hombres y en el cielo el más pequeño de las criaturas. ¿Qué les parece? ¿Cómo debe ser el cielo de majestuoso, no? ¿Cómo debe ser lo que nos está esperando si nosotros, como dice en Apocalipsis capítulo 2 y 3, dice, si venciéramos? ¿Cómo será el cielo de hermoso, lo que nos espera si nosotros somos obedientes y escuchamos el consejo? Dice que el rey triunfa con la enseñanza de sus consejeros. El rey triunfa. ¿Se imaginan cuando nosotros escuchamos la voz de aquella persona que está a nuestro lado y que por sabiduría de Dios nos corrige, nos orienta y nos guía, y nosotros por lo machos alfas que somos no nos dejamos orientar y siempre queremos hacer nuestra santa, preciosa y hermosa voluntad? Mi amor, ¿qué te parece? Mira, Rafa, que interesante el mensaje que tú das, porque pues estás dando la oportunidad de la participación de la mujer, pero asimismo, cómo es importante que la mujer también aprenda a hablar con sabiduría. Sí, es muy importante que la mujer aprenda a hablar con sabiduría. Porque nada le sirve que la mujer tenga participación, que la tenga presente, si en la realidad va a estar hablando cosas impropias, va a estar hablando necedades, ¿sí?
La idea es que sea una mujer sabia, ¿verdad? Sea una mujer que diga cosas sensatas, que diga cosas correctas, que digan cosas inspiradas realmente por Dios, porque también conocemos, y pues una mujer que sabe que habla entre mujeres también sabe que hay mujeres que uno queda aterrado de las cosas que dicen, que uno dice, Dios mío santo, ayúdala, porque acordémonos, la palabra de Dios dice que nosotros nos atamos por, o sea, el fruto de nuestros labios, lo que digan nosotros, o sea, lo que hablemos nosotros nos estamos atando. Cuando nosotros hablamos muchas cosas mal dichas, o sea, maldiciones, eso nos ata. Es impresionante, o sea, tenemos que tener mucho cuidado en ello y para que nosotros seamos mujeres sabias para hablar, realmente necesitamos estar en la sabiduría de Dios, o sea, solo la sabiduría viene de Dios, no más. Y para ello necesitamos estar conectadas con Dios. Si nosotros no estamos conectadas con Dios, posiblemente por la emocionalidad que nosotras manejamos, fácilmente podemos entrar a decir cosas demasiado impropias e inadecuadas que van a llevar al caos en vez de a la solución de situaciones. Entonces, importantísimo esto de que nosotros realmente nos conectemos con nuestro Padre Dios, que nos conectemos y sanemos. Ojo con esto, tenemos que sanar las heridas, porque lo que más nos hace hablar cosas necias son las heridas. Acordémonos que las heridas son esas puertas abiertas por donde el enemigo puede entrar a tener control de nosotros. Entonces es muy importante que nosotras realmente tengamos una relación con nuestro Padre Dios. O sea, fue echando memoria de un retiro que hicimos, muchos mensajes estuvieron enfocados precisamente a eso, en especial de una expositora, de la relación que nosotros realmente debemos tener con el Espíritu de Dios, y es algo que tenemos que hacerlo, y el Padre nos decía, a diario, tenemos que establecer un contacto con Dios diariamente, un contacto con su palabra, un contacto de hablarle a Dios. No solamente es rezar, es hablarle y esperar que Él nos dé respuestas, porque de resto, si nosotros no tenemos ese contacto con su palabra, muy fácilmente nosotros nos vamos a hacer juicios o orientaciones que son dadas simplemente por una emoción, y las emociones nos pueden engañar. Las mujeres tendemos a hacernos determinadas conclusiones. Decía mi hija en un tiempo que era videosa, yo, entonces tendemos a hacernos videos y todo. ¿Por qué? Precisamente porque hay heridas donde el enemigo entra, por donde el enemigo entra en nuestra vida y nos inspira a hacer cosas de manera incorrecta o a decir cosas de manera incorrecta. La única forma es cerrando las puertas, o sea, para que nosotros realmente podamos hablar lo correcto y conectarnos con el Señor. Y además es un ejercicio que debemos hacer constantemente. O sea, sí es cierto, o sea, si nos fijamos, esta situación de que no se escucha a la mujer es algo que todavía permanece. Y cómo es de tremendo, por ejemplo, cuando digamos que nuestra pareja de pronto tuvo experiencias desagradables con la mujer, con alguna persona mujer, y que fue necia para su hablar. ¿Cómo es de difícil que el hombre escuche a la mujer, le haga caso a la mujer? Y si desafortunadamente no estamos sanos, no estamos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues muy sencillo, se da la situación de que no nos va a escuchar. O sea, peor, estaremos reforzando todo ese dolor y ese malestar que él tiene
con respecto a la mujer. Entonces, muy importante que nosotros realmente estemos en la presencia de Dios y miremos cómo el Señor, o sea, como la postura de nuestro Señor Jesucristo cuando nace, y pues desde antes, porque fue cuando Dios le da a la Santísima Virgen la posibilidad de tener a su hijo, cómo Dios empezó a trabajar en la mujer para que se le crea a la mujer. Porque mire que la situación de Juan el Bautista fueron 6 meses antes, él es engendrado 6 meses antes de nuestro Señor Jesucristo, y ya desde ese momento ya empezó a darle un lugar a la mujer para que la mujer pudiera ser tenida en cuenta, para que a la mujer se le respetara, para que la mujer, o sea, tuviera un papel, porque realmente sí es muy tremendo. Sí, no solamente es en la cultura judía, en nuestras culturas también se da eso, independientemente de una manera u otra, que las mujeres se vuelvan un poco alteradas y fuera de contexto para pelear por sus derechos de otra manera muy diferente. No quiere decir que, o sea, lo estén haciendo de manera correcta, pues hay que pensarlo realmente, pero lo peor es que no estamos haciendo las cosas dentro de la sabiduría de Dios. Y tenemos que tener un lugar, ¿sí? Pero dentro de la sabiduría de Dios, porque todas esas expresiones fuera de tono lo que hacen es que quedemos más en descrédito, más en el dejarlas de lado, porque decimos aquí en Colombia, se les falta un tornillo. Entonces, o sea, que no tienen la suficiente cordura para expresar correctamente las cosas o pelear correctamente las cosas. Entonces necesitamos tener presente esa situación, que nosotros debemos estar conectadas con nuestro Padre Dios para que nosotras podamos hacer la misión que Dios quiere para nosotros, que nosotros podamos cumplir el papel que tenemos, y no solamente eso, sino que nos tengan presentes, en ese proceso de formación de la humanidad de nuestros hijos para Dios. Entonces, importantísimo esto, que nos conectemos, ¿sí? Que nos conectemos con Dios para que realmente hablemos cosas sabias. ¿Cierto, Rafa? Claro que sí, mi amor. Hay un videito espectacular. Lo voy a dejar acá, en nuestro canal de YouTube. Y es bien interesante sobre cuidado te quitan la voz. Cuidado te quitan la voz, cuidado te quitan el habla. Porque realmente cuando no somos obedientes, amor, cuando no estamos realmente escuchando, cuando no nos dejamos llevar por lo que el Señor nos indica que tenemos que hacer, fácilmente podemos perder no solamente nuestro ministerio, porque Él era un sacerdote y Él no podía ejercer su sacerdocio porque no podía hablar. Sí, el hecho de no poder hablar, pues se limitó. No, mira cómo Dios es de precioso. Más que quitarle su ministerio, lo limitó. ¿Pero para qué lo limitó? Para que él creciera espiritualmente. Si él sigue en su soberbia echándole la culpa a Dios, pues fácilmente sigue igual, sigue. Eso mismo, pero fíjate que fue una forma de hacerlo crecer. Imagínate de igual manera lo que pasó con Moisés en el desierto. Él no pisó la tierra prometida. No pisó la tierra prometida. La vio de lejos, pero no la pisó. ¿Y por qué? Por desobediente. Y es interesante. Ese video que te dejo es maravilloso, porque es con cuidado te quitan la voz, ¿no es cierto? Y eso es un llamado que nos hace a todas las personas que de una u otra forma estamos siempre como líderes espirituales, que no nos dejemos llevar por la soberbia, porque a veces queremos ser de nuestro parecer. Tenemos que tener cuidado de eso, porque había en Zacarías una tendencia de una u otra forma a su propio orgullo, y no éramos obedientes. No que es que así debe ser, es que así es que no nos dejamos guiar por nuestros líderes, no nos dejamos guiar. Entonces tenemos que ser muy prudentes en ese aspecto, porque esta enseñanza
es maravillosa. Incluso tenemos otros videos que ya en el canal de YouTube vamos a dejar otros videos que están relacionados con este tema. Porque de igual manera escucha a tu mujer, es uno de los videos que tenemos allí, escucha la voz de tu mujer, es un video maravilloso que también te lo dejo para que tú lo puedas ver aquí en el canal de YouTube, ¿sí? Escucha la voz de tu mujer porque es interesante uno ser receptivos a lo que nos indican. Es bien particular, Moni, porque de por sí yo tengo tendencia a ser terco, tendencia, ¿sí? No es que lo sea. No me hagas esas miraditas así matadoras, no. Tengo tendencia a ser terco, pero yo escucho. Solamente que en el momento me pongo como, ¡oh! La defensiva, ¡oh! ¡Oh! ¿Sí? Pero escucho realmente lo que me dicen. A veces Mónica me dice, es que tú escuchas a los demás y no me escuchas a mí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, como hombres machos alfa de la casa. Es que usted siempre escucha a todos y no me escucha a mí. Ay, bendito sea mi Dios, y es que a ti te tengo 24 por 24 horas. Todo el santísimo tiempo, todo el tiempo me das tu enseñanza, Mónica, todo el tiempo. Entonces, de por sí, uno tiene que ser, en conclusión, muy lleno del Espíritu Santo para tener discernimiento de espíritu y uno poder saber qué es lo que uno tiene que hacer, porque al fin de cuentas somos los sacerdotes de la casa. Somos los sacerdotes de la casa. Y al ser sacerdotes de la casa, que no se nos apague la voz y que podamos seguir transmitiendo, enviando ese mensaje de salvación. ¿Estás de acuerdo conmigo, princesa preciosa de Papá Dios? Sí, definitivamente los dos tenemos que ser obedientes al Señor para que hagamos lo correcto. Y la única forma de hacer lo correcto es conectarnos con nuestro Padre. Hay un pasaje, Dios los bendiga. Claro que hay un pasaje bíblico que siempre me ha llamado la atención y es 1 Corintios. Al final del primer capítulo dice que estén en un mismo pensar y en un mismo sentir. Y créanme que esa oración yo siempre es la petición que constantemente le hago al Señor. Que con Mónica, con mi esposa, estemos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Porque a veces andamos de un lado para otro, uno para un lado y otro para otro, pensando una cosa diferente y tal vez queremos estar en esa misma línea, pero estamos tal vez en otro sentir diferente. Entonces que Dios nos haga uno en la presencia de Dios. Bueno, muy bien, mi amor. Creo que ha sido maravilloso este mensaje. El que tenga oídos, que oiga. Bendito sea el Señor. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios me los bendiga.